Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio llega gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. También este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada en toda la región sur para asegurarte mejor trabajo dental en menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. Maestro, buenos días. Buenos días a nuestros oyentes que cada lunes nos acompañan a la discusión de algunos temas que tienen que ver con la salud mental, con la familia y con la terapia breve estratégica. Así que esperamos que aprovechen el tema de hoy, ¿no? Que es sobre las fobias, y que se animen también a los que tengan alguna experiencia con algún tipo de fobia específica que han tenido, o compartir tal vez experiencias de algún familiar, algún amigo, que sería interesante contar también con sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. Así es, vamos a tratar entonces las fobias, un abordaje desde la terapia breve estrategia, ¿verdad? Entonces, maestro, para que la gente entienda, muchos amigos oyentes sí entienden que son las fobias, ¿verdad? Se relaciona mucho con el miedo. Por eso vamos a dar algunos tips sobre el miedo, ejemplos y tipos de fobias, sistema perceptivo reactivo, fobia, el fóbico obsesivo, soluciones intentadas fallidas y estrategias de solución, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda qué son las fobias. Bueno, en primer lugar hablamos de fobia cuando le tenemos un miedo irracional a algo, que pudiese ser a una situación, pudiese ser a un animal, a una cosa, a veces puede ser hasta un pensamiento. Hay personas que hacen una fobia a un tipo de pensamiento que tienen fijo, un pensamiento que les causa mucho terror, mucho miedo, y la cantidad de fobias son prácticamente incontables, porque hay personas que hacen fobias a situaciones muy, muy extrañas, ¿no? Hay personas que pueden hacer fobias a un determinado tipo de figuras, por ejemplo, figuras que sean circulares o que sean ovaladas. Personas que pueden hacer fobias a un insecto o a diferentes insectos, y que es irracional porque normalmente para las demás personas ese insecto no desencadena ese miedo, porque es un miedo irracional, es una evaluación de peligro que la persona hace con respecto a ese insecto, que la mayoría de las personas no lo hace. Por eso hablamos de fobia, porque es un miedo totalmente irracional, es un miedo que aterroriza a la persona y que también puede provocarle síntomas fisiológicos, que la persona sienta en su propio organismo una serie de cambios producto de esa fobia que está sintiendo. Hay fobias a aves, hay personas que hacen fobias a las palomas, fobias a diferentes tipos de aves. Hay personas que tienen fobias a manejar, personas, por ejemplo, que han manejado por mucho tiempo, y esta es una fobia que se está poniendo muy de moda ahora, y que por alguna razón la persona ya no quiere manejar. O personas que tienen miedo a manejar en áreas específicas, pueden manejar en la ciudad, pero cuando se habla ya de manejar en Santo Domingo o de manejar en una autopista a gran velocidad, a veces tienen una fobia. Sí, como siempre dice el profesor Nardone, hay que establecer también, antes de decir que es una fobia, si también a la persona lo que le falta es tiene una impericia en el manejo. O sea, si no tiene el entrenamiento adecuado para manejar en altas velocidades en una pista, o manejar en un tránsito más congestionado. Pero casi siempre el diagnóstico diferencial es fácil cuando hablamos de una persona que antes lo hacía.
O sea, yo iba normal a tal sitio, o yo manejaba en tales lugares, pero después de cierto tiempo ya yo no quiero manejar, me da terror manejar, cuando quiero hacerlo me da taquicardia, siento sensación de ahogo, siento una serie de síntomas en mi cuerpo y realmente no quiero manejar, evito manejar de todas formas. Pero hay variedades de fobias y esas fobias tienen un efecto en la persona, en su conducta, y muchas veces va limitando lo que la persona hace o realiza. Maestro, el tema, veo aquí que usted publicó en su estado de WhatsApp, la creencia de que la propia visión de la realidad es la única realidad. La creencia de que la propia visión de la realidad es la única realidad es el más peligroso de todos los delirios. Es una frase de Paul Watzlawick que precisamente habla de un concepto que se llama la realidad inventada, que precisamente en materia de miedo eso es lo que tú haces, es una realidad inventada. Exactamente. Por ejemplo, una persona que le tiene fobia a una simple paloma. Está delirando. Claro, una simple paloma que todo el mundo ve la paloma como un ave inofensiva, pero hay personas que le tienen ese terror también al mosquito. No porque el mosquito produzca dengue o transmita dengue o transmita cualquier virosis, cualquier virus que se transmita por mosquito, sino porque es mosquito. O sea, ese insecto para mí es insoportable y le temo a que los mosquitos me piquen o le temo a que las moscas se me acerquen. Entonces, esa parte como de irracionalidad que provoca la fobia, esa percepción fóbica, tiene una relación con esa frase que expresa Paul Watzlawick, que llega un momento en que mi percepción de la realidad yo la puedo llegar a ver como la única que existe. Y ese es el peor de los delirios, porque existen múltiples realidades, existen múltiples puntos de vista, pero muchas veces frente a los problemas, no solamente a las fobias, yo llego a creer que la única postura válida y la única creencia válida es la mía, y tu creencia te engaña. Con frecuencia la creencia que tienes te engaña, incluyendo una creencia que se puede dar en materia fóbica y en materia de las fobias, especialmente las fobias sociales, esa creencia de que yo no soy capaz de hacer las cosas, esa creencia de que yo no estoy a la altura. Y hay personas que son hasta notables profesionales, son notables técnicos, artistas prestigiosos que tienen ese tipo de fobia, que creen que no están a la altura, que se sienten que no hacen las cosas bien. O como existe un síndrome que se describe ahora, el síndrome del impostor. Yo soy una falsa porque en el fondo yo no soy tan bueno como la gente cree que yo soy tan bueno. Lo sufren estudiantes que son muy exigentes consigo mismo, lo sufren profesionales de diferentes áreas del saber y personas comunes y corrientes que en un momento dado se le llega una creencia que se le fija como tal, como una percepción que no le abandona, que le dice: tú no eres capaz, tú no estás a la altura. Entonces eso es llegar a creer que esa percepción que yo tengo, que esa creencia que yo tengo es la única válida. Y entonces en la terapia hay que desmontar esa creencia. Pero lo interesante, y es lo que nosotros trabajamos mucho desde la terapia breve estratégica, es que nosotros nunca tratamos de manera racional de decirle a la gente que las cosas no son como nos las están diciendo, porque esa es su realidad. Y si esa es su realidad, yo tengo que validar su creencia. Yo tengo que validar su creencia y tengo que buscar la manera de desmontarle la creencia con algún estratagema. Y muchas veces la persona ni cuenta se va dando que le estamos desmontando la creencia, como sería la famosa estratagema de surcar el mar sin que el cielo lo sepa, en donde hacemos que la gente logre un cambio sin que la gente se esté dando cuenta que está logrando un cambio. Maestro, entonces Platón en su frase que dice: yo solo sé que no sé nada, ¿sintió en algún momento alguna fobia al decir esa frase?
No, no creo. La idea que hay detrás de esa frase es la de la humildad y la de que lo que yo conozco, por más que conozca, es como una gotita de agua en un inmenso océano. Porque al final ninguno tenemos la verdad completa, por más que estudiamos, por más que investigamos. Me gusta esa frase. No podemos lograr como conocerlo todo. Entonces, es una postura como de humildad frente al conocimiento, frente a la verdad, que es lo mejor. Siempre, por eso siempre tenemos que escuchar al otro, hasta al ignorante. Como decía Waldo Emerson, que de todo hombre yo he aprendido algo, aún de aquel que es inferior a mí, de aquel que tiene menos conocimiento que yo, porque todo hombre que conozco en algo es superior a mí. O sea, en algo, el que limpia los zapatos, el que es electricista de vehículos, que te sabe... El carpintero, el ebanista. El carpintero, y entonces frente a tu conocimiento, dices, bueno, yo soy médico, pero tú no sabes arreglar un inversor, o tú no sabes, o el agricultor que cultiva la tierra. Y que conoce todos los trucos para lograr que las semillas germinen, que su producción se le dé. El que se ha dedicado toda la vida a ser filósofo o a ser médico o a ser físico, en esas áreas tiene desventaja del hombre común, que tiene un conocimiento específico. Entonces, tenemos que tener esa humildad en cada área del saber, porque realmente la mayoría de las cosas nosotros las desconocemos. En cuanto, maestro, algunos ejemplos de fobia, usted mencionaba algunos, miedo a algunos insectos, hay personas que tienen miedo a las alturas, miedo al encierro. Por lo tanto, a todo aquel que le tiene miedo al encierro, que evite caer a la cárcel. Que evite caer a la cárcel, claro. Exacto. Entonces, hay diferentes tipos de miedo, de fobia, que se relaciona mucho con el miedo. Algunos tips, maestro, de miedo. O para aumentar un poquito las explicaciones que tú dabas, ¿no? De algunas personas que es muy común hoy en día ese miedo a la altura, la acrofobia. Hay personas que le tienen miedo a salir a la calle por el asunto de la inseguridad, la delincuencia. Uh-huh. Y también personas que van creando una fobia social. Esa fobia se le va intensificando a tal grado que ya la persona le da vergüenza salir, compartir con la gente, y poco a poco va convirtiendo su propia casa en su propia prisión. Y este tipo de casos están llegando con frecuencia a la consulta, y es llamativo que a veces el paciente no quiere ir a la consulta porque es que no quiere salir de su habitación. Llega un momento que no es de la casa. Llega un momento que su espacio es la habitación, no quiere salir de la habitación. Apenas va al baño, ocasionalmente puede ir a la sala o a la cocina a buscar la comida, y otras veces hay que llevarle todo a la habitación. Causas por las cuales esos tipos de pacientes manifiestan que el miedo a salir. Miren, nosotros desde la terapia breve estratégica no nos gusta mucho como hurgar causas, sino que vemos que la causalidad de los problemas es circular. O sea, hay una serie de situaciones que pueden generar un problema, y que a veces lo que vemos como causa se va relacionando y se va unificando con efectos. Entonces se da una circularidad, hay una causalidad circular en el proceso. Y lo que sí vamos viendo es que una persona va estructurando un trastorno, por ejemplo, basado tal vez en alguna va uniendo emoción. Anillo de cadena. Exacto, puede ser a veces en círculo. En algunas personas es un evento traumático que tienen, una situación que tienen en sus relaciones sociales, y la persona decide, ya no quiero compartir mucho, ya yo no voy a confiar en amigos, ya yo no voy a tener novia porque me fueron infiel, o no voy a tener, o puede ser la chica que entienda que ya ningún hombre se fija en mí, y entonces me quedo en la casa. Entonces, en la medida en que vamos realizando soluciones fallidas para resolver el problema, vamos agravando más el problema. Algunos, en ese problema grave que tienen,
producto de una situación que les está afectando psicológicamente, la persona puede empezar a tener también un trastorno alimentario que se le agrega, que la persona empieza a comer mucho o empieza a comer poco. Pudiese ser que genere una anorexia o que genere, por ejemplo, una bulimia. O sea, todo eso depende. Es una persona que empieza a evitar, que dentro de las soluciones intentadas, fallidas, de las fobias, del ataque de pánico y de otros trastornos, la evitación es una solución muy frecuente. La persona entonces empieza, bueno, evito salir. Siempre busco la excusa para no aceptar una invitación. La excusa para no llamar a mis amigos, para no reunirme con ellos. La excusa para no salir a una, por ejemplo, Teodoro que va a dar una conferencia, me parece que soy, y esa persona dice, se crea una excusa para no ir a la actividad, pero es porque no quiero que me vean, no quiero que me juzguen, tengo miedo a que me rechacen. Entonces, todo eso hace que la persona se vaya quedando cada vez más y cada vez más en ese espacio familiar, y sigue evitando, y ese joven, y estamos viendo muchos casos de esto, de adolescentes y adultos jóvenes que se están quedando en la casa, que deciden no estudiar, deciden no ir a la universidad, o si han ido a la universidad se retiran, buscan todas las excusas para no trabajar, porque lo que están es huyéndole a las situaciones sociales. Y el lugar en donde me siento más seguro y me siento más tranquilo es la casa. Igual pasaría si una persona le tiene miedo a las alturas, va a evitar subir una escalera. O si le tiene miedo a sentirse, tiene miedo de estar en lugares pequeños, cerrados, tal vez va a tener miedo a subirse en un ascensor. Y va a evitar siempre subirse en un ascensor. Y la intensidad, claro, de sus fobias va a depender de que, por ejemplo, si la persona trabaja en una torre y ahí y es en un piso altísimo que trabaja, es como que está casi obligado a subirse en un ascensor. Entonces los ataques, los síntomas, las alteraciones fisiológicas que va a hacer ante ese proceso fóbico van a ser mayores. Que a una gente que le tenga miedo al ascensor, pero que digamos, yo vivo en una loma, y fue un día que subí a un ascensor y ese día me dio un ataque ahí, me sentí extraño porque me dio ganas de que me abran rápido para salir. Entonces todo eso va a depender con qué frecuencia yo me pongo en contacto o con el objeto fóbico o con la situación fóbica que me provoca la fobia. Porque puede ser que la fobia la adquiera después, al inicio. Bueno, yo me monto un ascensor, todo bien, pero llega un momento que el ascensor se queda en el medio, se fue la luz o falló el ascensor. Un evento traumático. Traumático. Exacto. Queda ahí atrapado. Y ya cuando sale de ahí, después de muchos minutos u horas encerrado, puede ser que sea una fobia después adquirida. Exacto. Hay personas que van a tener un evento así traumático que tú lo puedes identificar, pero hay personas que no te pueden ellos identificar. ¿Qué fue lo que les originó el evento fóbico? A veces ni la misma familia puede identificarlo bien. Ahora, alguna situación ha pasado, aunque la persona no la puede identificar, que le fue creando esa percepción fóbica. Y ya esa percepción fóbica se convierte en una realidad para esa persona. Una realidad que, como decía la frase que tú leías de Paul Paslavi, es tu única realidad, y creer que la realidad es lo único que yo veo o lo que yo percibo, ese se convierte tal vez en uno de los peores delirios que podemos tener. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los radios escucha que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio. Carlos, no han pagado todavía, no hay mucho tránsito en la calle. ¿Qué pasó? No, lo que no pasa puedes justificar hoy que te quedaste y que porque cogí un tapón en la Uruguay. Allá están pagando, lo único que los pagos están cayendo incompletos. Parece que hubo un error en las nóminas en el fin de semana. Sabe que hubo un error en el pago de muchos médicos de la zona fronteriza y del primer nivel de atención, que cayó un dinerito ahí, pero no fue
el pago completo, como que hubo un error en la nómina. Pero Pronto. los errores casi nunca se dan inversos, Sí, ¿verdad? nunca se dan inversos, por eso fue lo extraño, que muchas personas se lo encontraron extraño que le cayó un menudo, pero se está averiguando de dónde vino ese menudo. Pero se entiende que fue un error que hubo en el sistema, en la plataforma de nómina del Servicio Nacional de Salud. Carlos, y como tú siempre estás pendiente, allá depositaron el incentivo que se acordó con el Colegio Médico por distancia, se aplicará. Sabes que eso es parte de una fobia que tiene muchos médicos hoy en día, es un miedo que le tienen. Y tú sabes que cuando hay momentos de acuerdo, todos los funcionarios, no en este gobierno, pero como todo se ama de política, en todos los gobiernos siempre dicen que sí. El lema es que se materialice, porque un día vamos a entender que hasta que no se aumente el presupuesto de salud, no hay forma de cómo mejorar los incentivos y los salarios ni el tiempo en antigüedad. En toda la mesa de diálogo dicen que sí, que se lo van a colocar, pero cuando usted va y lo reclama, le dicen que sí también, pero los fondos nunca llegan. Mes tras mes, ni llega ni tiempo en antigüedad, ni llegan los incentivos a distancia, ni tampoco llegan los aumentos completos como deben de ir. Entonces, eso es una fobia que vivimos a diario. Todos los médicos y la parte del sector salud, tanto enfermería, bioanálisis, es una fobia que tenemos, doctor. Bueno, que también eso es una fobia, porque claro. esa incertidumbre. Carlos está hablando de un tip aquí que son los ejemplos y tipos de fobia. Sí. Sí, las fobias son, se puede decir, innumerables. O sea, cada persona puede estructurar su propia fobia. Hay personas que estructuran una fobia. Hay personas que tienen fobia a no prestar su dinero. Es que tienen su razón. O a comer, por ejemplo, y atragantarse. Sí. O dejar que un amigo vaya con su esposa a un sitio. Bueno, cualquiera. Doctor, para cualquiera, y eso no es fobia. Eso se llama inseguridad. No, eso puede ser un miedo, ¿verdad? Un miedo. Dicen los viejos que nadie sabe lo que nada tiene pensando en su mente. Entonces, como que mi pensamiento se queden tranquilos, yo le digo, mejor no vaya. Sí. Que se quede ahí tranquila. Hay algunos que tienen miedo o miedo a prestar su vehículo. No, pero hay una fobia que hace más daño, que son las que tienen los funcionarios, que saben que viene en cambio y ninguno quiere dejar el cargo. Pero también, desde que tú haces un comentario de sus instituciones, automáticamente ellos entienden y se ponen en pánico. Nadie quiere que le mencionen la cosa mala de las instituciones donde están dirigiendo, nada más quiere que tú lo celebres y lo aplaudas. Por ejemplo, si yo digo que el mercado está lleno de basura, van a llamar a 10 gente y decir, no, el alcalde, le quieren hacer daño a fulano. Eso es lo primero que hacen. Ahí hay algo hasta de paranoia. La idea de que le quieren hacer, o sea, que cualquier denuncia lleva el propósito de dañar al otro, ya eso tiene un componente paranoico. Sí, pero porque a veces una simple denuncia que hace un ciudadano, y la intención a veces es precisamente de mejorar tal vez su propio gobierno, porque muchas veces la gente que hacen algunas denuncias pertenecen al gobierno de turno. Pero el funcionario que tiene una percepción paranoica siempre cree que los demás son sus enemigos y que le quieren hacer daño. Es que existe una fobia hoy en día en todos los funcionarios que nada más quieren que tú le aplaudes la foto bonita que ellos suben, pero no suben la foto que está detrás. Nada más quieren ver la parte linda que ellos hacen, pero cuando tú le mencionas las otras que no van, le entra esa fobia y ese miedo, hasta sudores le dan. Entonces, vivimos un día, hoy en día, que todos los funcionarios más suben lo bonito, suban la realidad, porque lo bueno nadie tiene que decírtelo, lo importante es que te digan lo malo, porque lo bueno tú puedes celebrar, es como dice el dicho, tú puedes hacer un jugo de limón con 100 limones, échale uno malo, para que el jugo se dañe entero. Entonces, no haga tantas cosas buenas, enseña también las malas, porque las malas son las que te van a hacer mejorar, y no vivir solamente de especulaciones, y vivir nada más de la parte linda. No, vamos también a poner la mala. Escucha la mala, porque esa van a ser las que va a hacer que tú te reivindiques. Si yo te digo que todo está bien, tú vas a vivir tranquilo y feliz. Si yo te digo, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿qué usted va a hacer? Va a empezar a arreglar. Va a empezar a buscarle soluciones. Entonces, esa fobia que tienen hoy en día, hay que decírsela. No pueden decir que nada más todo está bien, donde es mentira. Ese miedo que tienen y esa fobia, todo está mal y hay que admitirlo. No importa de qué sector tú seas, porque esto es una ruleta, hoy tú estás arriba, el otro sube mañana, y al fin y al cabo que le digan la mala y no la buena. Maestro, el miedo lo que hay que enfrentar, claro, o sea, es enfrentar la situación con relación al sistema perceptivo reactivo.
Bueno, existe un sistema perceptivo reactivo fóbico que es basado en el miedo y obsesivo que es basado en el control. Cuando yo trato de controlar es que se me desencadenan más la sintomatología. Por ejemplo, como en el pánico, como ocurre en el pánico, que el pánico no solamente basta con que tengamos miedo, sino con que también tengamos una intención excesiva de controlar las reacciones. Entonces la persona cuando es como por ejemplo una persona que se ha desmayado alguna vez o que se marea ante determinada situación que le causa miedo, esa persona está siempre tratando de evitar desmayarse, está haciendo una serie de rituales o de precauciones para no desmayarse. Y entonces ese exceso de control termina haciéndole perder el control. O sea, si yo me esfuerzo demasiado en no marearme o en no desmayarme porque hay una situación que me hace desmayar, como ver sangre o como ver un accidente o como X situación que a mí me produzca mareos y me desmaye, entonces yo creo un miedo tan alto a desmayarme que hago una serie de cosas que lo que hacen es que en vez de mejorarme me agravan. Trato de controlar tanto no desmayarme que lo que hago es que yo mismo favorezco esto, como le puede pasar a una persona que tenga también un descontrol de esfínteres, que a veces la pipí se le sale, o cuando está nerviosa, o cuando le da miedo, o que puede también tener un descontrol en la evacuación, que una persona más o menos normal, que no tenga ya... digámoslo así, por la edad, necesariamente no es la edad la que le está motivando a eso, sino una persona que por su edad no debiese tener esta situación, pero que cuando se siente con mucho miedo, le da ganas de ir a evacuar o le da ganas de hacer pipí. Entonces esa persona trata de evitar tanto eso, que las tantas precauciones que toman están condicionando a que el problema aparezca. Como dice Paul Václav, que tiene una teoría bien interesante, y es que hacemos lo que se llama una profecía autocumplida. A lo que yo tanto le temo, me ocurre. Yo convierto en realidad lo que yo siempre creo que me va a pasar. Tengo tanto miedo de que me voy a desmayar, o tengo tanto miedo de que me va a dar un mareo, o personas que vomitan ante determinadas situaciones emocionales intensas y fuertes, entonces crean un miedo a no vomitar, y no quiero vomitar porque imagínate, lo hago en el banco y me da vergüenza, lo hago en la universidad y me da vergüenza, o voy en un avión o en un autobús y vomito. Entonces llega un momento que la persona lo que va construyendo es un miedo al miedo. Tengo miedo ya a que no se me presente esa situación, y le tengo miedo a vomitar, o le tengo miedo a desmayarme, o le tengo miedo a marearme, o tengo miedo a perder el control en público, o tengo miedo a hablar en público, porque al hablar en público me pongo nervioso y la gente se da cuenta que estoy nervioso. Le tengo miedo a exponer. Las fobias son muy variadas. A exponer en la universidad. Y hasta en la escuela, doctora, ahí es donde empiezan, en el liceo. Bueno, antes se usaba cartulina, hoy en día se usan proyecciones. En mi época era cartulina y proyecciones, que se imprimían en una hoja transparente y uno la proyectaba. Y hoy en día estamos más modernos, y eso generaba una crisis terrible. Y yo tenía compañeros que sudaban. Ellos vivían su vida normal, pero cuando tocaba pararse de frente a exponer cualquier tema, porque antes los temas se los dividía uno en la escuela. Sí. No sé si ustedes se acuerdan de esa época. Sí, un tema yo me sé una parte, el otro otra parte. Tú exponías una parte, el otro sigue una parte. Sí. El problema estaba que la nota era igual. Cuando de los tres había uno que fallaba. Que se metía en pánico, el miedo. Entonces ya el grupo entero entraba en ese miedo escénico. Entonces, si el maestro entiende bien el tema de las fobias, debe tener cierta consideración con ese estudiante y buscar una manera diferente para evaluarlo. En nuestra universidad, maestro, hay profesores poco conscientes en ese sentido. Porque no manejan el tema. O sea, si un maestro entiende bien el tema de las fobias, debe tratar, claro, hay que mandar a esa persona a un buen terapeuta para que le ayude a resolver la fobia, pero también en la medida de lo posible podemos encontrar otro método de evaluación
que me permita a mí como maestro saber que ese estudiante entiende el tema y yo le pongo su nota. Pero no lo puedo obligar a que me haga una exposición si él me va a hacer un ataque de pánico ahí frente a todo el mundo. Usted menciona de ese otro método. Y yo hice un diplomado con profesores de la Universidad Pinal del Río, de Cuba. Y tenía que ir todos los sábados a Santo Domingo. Y ellos usaban ciertos métodos. El método de ellos era más participativo, es decir, durante la clase ellos iban evaluando a medida de tu participación, sin tomar en cuenta ningún examen. Eso está excelente. Claro. Y eso tú no tienes que demostrar con un examen que muchas veces lo que hace es que te bloquea. Yo creo en esa participación durante el proceso de la docencia de la clase ahí. Y hay algo, Milton Erickson hablaba mucho de la atención a los pacientes con situaciones de la salud mental. Él siempre decía que cada persona hay que verla como alguien individual y hay que hacerle un traje a la medida. Yo sé que para los que damos clases esto es difícil, pero siempre hay que ver de qué manera yo puedo evaluar a cada estudiante desde su unicidad, desde que él no es igual a los demás. Y yo tengo que buscar algún mecanismo de evaluación cuando un estudiante se me bloquea con una evaluación general que le puede desencadenar a él, por ejemplo, un pánico, una fobia. Sí. Entonces, y eso es muy frecuente, maestro. Un maestro capacitado tiene que tener varias modalidades de evaluación, incluso percibir cuando tiene un estudiante que se le está paralizando ahí al frente en una exposición. Hay estudiantes en la universidad que en esas materias que tienen exposiciones que valen 30 puntos, lo que hacen es que hasta retiran la materia. Es un método de evitación también. Entonces, ¿y qué va a hacer si siempre esa materia y todos los profesores que la dan utilizan el mismo método? No es fácil, maestro. Un consejo, hacer un curso de dominio escénico y oratoria. Teodoro, que aquí por ejemplo en Barahona, sí. La profesora pero hay que pasar por un proceso de terapia. Sí. Si es un trastorno ya estructurado, ya no va a ser porque se le intensifica cada vez que está frente al público. El que tiene ese pánico escénico se le intensifica. Sí, mira, la ventaja que tiene nuestro país, a diferente de otros países en la parte educativa, que cada día exigimos mejor educación, es que las universidades nunca tienen un solo profesor único de una materia. Los estudiantes casi que ya me ven, no la voy a tomar esta clase con Octavio en este cuatrimestre, yo voy a esperar que venga Teodoro, que Teodoro es mucho más flexible. Y eso se daba muy común no en una universidad, en todas, que prefieren ir del que te exige para que tú aprendas, que debe de ser así, al que es más flexible, el que menos exige. Que es como que dice, el que da la clase, ¿por qué tiene que darle? Y yo salí de eso. Y que todo el mundo pasa, nadie se le queme en esa sesión. Y eso es una realidad. ¿Sabes qué? Tú me recordaste, cuando yo di neurología, habían 3 profesores de neurología en la UAS en ese entonces. Estaba Dios del Toro, estaba la doctora Margarita Celda, cooperativista, por cierto, y estaba el doctor Octavio Morales. Entonces, las sesiones a veces se llenaban. Una compañera me dijo, mira, Teodoro, si tú quieres aprender neurología, si tú quieres aprender bien, lo dijo la compañera. Si quieres aprender neurología, una compañera de Baní, por cierto, si tú quieres aprender neurología, cógela con Octavio Morales. Sí. Ahora bien, si tú andas buscando nota, buen promedio, cógela con Dios del Toro o con Margarita. Eso pasa. Digo, bueno, a mí no me importa pasar con 70. Dice, él no te va a poner más de 70 si tú pasas. No, porque él es real de tu conocimiento. Pero ese 70 se te va a extrapolar a que tú vas a sentir que tú sacaste un 90, 95. Digo, bueno, si tú me estás diciendo eso, a mí me parece yo lo que quiero es aprender. Yo no vine aquí a buscar laure. Yo vine aquí a aprender. Entonces yo cogí con Octavio. Por cierto, maestro, 6 estudiantes. Pasaba y tú estabas 6 estudiantes en esa sesión. 6. 6 nada más. 7. Se retiraron 3. Quedan 4. De los 4, pasé yo con 70. 2 en extraordinario y se quemó. Sí,
Y eso se da, mira. Pero aprendí neurología. Aprendiste, pero aprendí neurología. Me arriesgué, claro, aprendí neurología. Mucho, Mira, sí. una gran fobia que hay hoy en día. Salió hace poco en la prensa, que también lo he mandado en todos los grupos. Salió en la prensa la negociación del ADP y el Ministerio de Educación. Para el incentivo, por el desempeño que le iban a poner un incentivo a los maestros. Y la nota. Y cuando yo vi, me imagino que el país entero lo vio, que al maestro se le exige con 65. O sea, y en mi papá yo sacaba 70 y me peleaba en mi casa. Y el que me va a enseñar a mí necesita una nota de 65. No, eso está mal, debieron darlo como estaba. Por encima de 75 puntos tenían que sacar a todos los maestros. Pero como la gran mayoría se queman siempre, y eso dice que hay que mejor preparar. Porque Octavio tiene hijos, Teodoro tiene hijos, y Teodoro a sus hijos quiere verlo en nota excelente. Todos los padres queremos ver los hijos con nota por encima de 80. Ningún hijo de nadie se puede quemar. Y tú me dices a mí que el que me va a enseñar a mi hijo requiere un promedio mucho inferior que el que yo les exijo. Eso no es posible. Y cada día exigimos que queremos mejor educación. Cada día exigimos, la sociedad de doble moral, como yo digo, exigimos mejores formas. Y el que me va a enseñar a mí, para él poder enseñarme a mí, tiene que tener 65. No es posible. Tiene que tener una nota muy por encima de la que yo aspiro. Y debe ser así. Que se negoció por la parte política y mejorarlo. No, eso está mal. Eso debieron que tener que ponerlo con la nota que eso lleva. Porque es que va a formar la sociedad de mañana. ¿Qué es un incentivo? Sí, pero no me digas, porque todos los papás le exigen a su hijo, mijo, a mí tiene que sacarme, que no te me queme. Si no te quemas, tú tienes que sacar 70. Y así es que aspiran esa es la nota para pasar 70. Y nosotros, los que estudiamos medicina, que cogemos un examen único, que lo da la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se pasa con 70. Por cierto, que ahora en marzo. Ahora se va a dar en marzo. Concurso. ¿Y qué pasa? Que si como se exigió eso, esperamos que entonces la nota para que los médicos se hagan especialistas la bajen a 60, para que los médicos puedan todito pasar. Yo espero también que se pida eso, que la nota del examen único de especialidad la bajen a 60. Ahí no va a llegar. Pero, tú sabes que no. Pero si lo hacemos para unos incentivos, es una fobia que hay que también motivarla. Carlos, los médicos bregamos con personas. ¿Y quiénes nos preparan? Desde la niñez. Los maestros. Entonces. Pero ese no es el tema. Vamos allá, maestro. Es una fobia, doctor, que hay que cultivar. A los amigos oyentes que quieran llamar al 809, pueden llamar al 809-524-4907. 809-524-4907, líneas abiertas. Sí. Maestro, con el fóbico obsesivo. Hay fóbico obsesivo. Exacto. En este caso hay personas que el sistema perceptivo reactivo significa cómo yo percibo la realidad y cómo reacciono ante la realidad. O sea, la percibo con mucho temor, la percibo con lo que me puedo imaginar como una ratita así bien asustada, y entonces el hecho de que controlo mucho, tiendo a controlar todo como una manera de manejar mis miedos. Quiero tener todo bajo control. Los obsesivos tienden a querer tener todo bajo control, tienden a ser muy perfeccionistas, y entonces todo esto le agrava más, todavía mucho más, los procesos fóbicos. Es como la famosa historia de los cazadores africanos, que al cazar a los monos preparan una jarra, que la manito del mono entra fácil, el mono entra para sacar su fruta, una fruta que le gusta, pero el mono cuando agarra la fruta en la mano, ya el puño se le pone grande, y cuando el mono intenta sacar la mano, no puede sacar la mano de la jarra. Y el mono se dice que cuando agarra, no suelta. Entonces ahí el mono es atrapado por el cazador. Se parece mucho al tacaño. Sí, y el cazador lo atrapa y lo termina matando. Entonces los que son muy obsesivos quieren controlar tanto que terminan atrapados en su propio control. Quiero tener todo bajo control, quiero tener todo controlado. Y eso, yo te aseguro a ti que esa gente que tienen esos pánicos a las exposiciones y demás,
tienen mucho de obsesivo y lo quieren tener todo controlado y están pensándolo en todo y cómo van a llevar todo para que no le falle nada. Si la exposición, cuando las exposiciones son con equipos electrónicos, aquí se genera una nueva situación, porque y si la memoria que llevo no se ve, y si la computadora que llevo no funciona, y si me falta un cable, y si la computadora que tengo no es compatible con el data show o el equipo que hay en esa institución. Entonces, a mí en lo personal últimamente estoy dando casi todas mis exposiciones sin equipos electrónicos, porque así voy sin menos presión, porque hay que tener muchos elementos así controladitos para que las cosas te salgan bien. Sí, imagínense ahora con esto de la tecnología, data show y esas cosas. Siempre a mí me enseñaron en la residencia un plan A y un plan B. Por ejemplo, yo tengo hoy una exposición, tengo un plan A y un plan B. El plan A, bueno, la vía dispositiva a través del data show. Y si no, tu ficha. Ahora bien, no, ya eso de ficha no se usa. Eso era cuando uno estaba en el bachillerato o estaba en la universidad. Eso era famoso antes. Ya uno su fichita. Ya no, yo cojo los subtítulos, los coloco en el móvil. Y lo empieza a desarrollar. Y comienzo a desarrollar hasta donde los conocimientos yo aprendí y adquirí. Sí, pero mira, los tiempos han cambiado, porque antes uno sacaba su fichita de los bolsillos y le iba pasando una a una como si fuera un rotafolio ahí, y uno llevaba un orden de su presentación. Esa parte la aprendí yo uno siempre va a las instituciones públicas como privadas a dar charlas sobre los beneficios del seguro de riesgo laboral, y he aprendido esos dos métodos. Hay en algunos sitios donde hay imágenes, yo las proyecto, y en donde no hay, entonces me guío. Uno prepara un guión, ¿no? Un guión. Un pequeño y con ese guión yo me voy guiando. Y después viene otra parte que se llama la experiencia, que tú no necesitas ni el proyector ni el móvil. Ya todo tu mente lo tiene almacenado. Ya tú puedes desarrollar un tema ampliamente. Sí, pero es bueno siempre ir por paso. O sea, que la mente falla. Claro. Y que siempre se queda algo. O sea, cada actividad que tú vas a hacer es diferente. Tú tienes un reto y tú te sientes, todos nos sentimos de alguna forma evaluados por el público. Claro. Entonces eso hace que la gente, dependiendo de cómo es su sistema perceptivo reactivo, la persona o sea más controladora, o use más el control, o es más fóbica, o sea más paranoico, porque yo voy con la intención, maestro, de compartir conocimientos. ¿Y no te daba fobia, Teodoro? Antes sí, claro, cuando la profesorita estaba mencionando, me recordé yo con un examen de genética, mi primer examen de genética parcial. Ahí estaban los nervios. Sí, hice una yo siempre he dicho que la educación desde la primaria y la universidad son los que preparan a uno para todos los escenarios, porque inconscientemente uno hacía actividades dentro de la escuela y en la universidad que son las mismas que tú vas a hacer en tu vida cotidiana, en tu forma laboral. Un ejemplo sencillo son las presentaciones, cuando el profesor te sentaba a exponer, que tú tienes que ponerle a tu compañero, y eso se refleja en que tú en un escenario o en un salón tú también podías dar una clase, y eso es algo muy común, y eso nos fue preparando a cada uno. Quizá muchos superaron ese miedo escénico, pero otros nunca pudieron manejarlo, ni aún llegando a la universidad. Y eso se da muy común. Y vemos hoy en día que le dicen, mire, doctor Octavio, le queremos que usted nos dé una conferencia allá en la Guásara. Y Octavio dice, no, a mí no me gusta hablar delante de la gente. Y eso es muy común en muchas personas, que dicen, no, delante de la gente a mí yo me tranco. No me salen las palabras. Es un miedo muy común. O sea, el miedo a hablar en público, a exponerse en público, es muy frecuente. Porque no es solamente tú puedes tener muchos conocimientos, pero es como la gente también te evalúa. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Buen día, Leoncio, cuéntenos. Bueno, le cuento, el tema de hoy que, bueno, es bastante común, sobre todo en este país, el miedo escénico. Una pregunta o un par de preguntas al doctor Octavio Félix. Realmente el miedo escénico es como que se hereda, porque miren, hay una expresión que usan mucho los padres, que ellos decían que cuando la gente grande está hablando los muchachos se callan. Esa es una expresión. La otra es el clima en que vivimos. Nosotros somos un clima tropical, subtropical, y normalmente aquí, bueno, hay la mayoría de gente jóvenes, adultos,
somos una especie como de, hay timidez, hay mucha timidez, miedo a hablar. ¿Será por el clima, doctor, o sea, también será por estas expresiones que cuando niños usan los padres, que cuando los adultos hablan, ellos se callan? Buenos días. Sí. Buenos días. Bueno, no solo esa expresión que ya casi no se está usando mucho, ya los muchachos... No, ya los muchachos hoy en día responden sin preguntarle. Están como conversan con la familia, con los amigos. No, y interactúan ahora, en los temas que no les corresponden también. Que no les ahora mismo hay mucha falta de límite de los papás. Porque antes esa expresión de los padres lo que significaba era que los muchachos tenían que irse, que esa conversación lugar no le correspondía a ellos. Pero el miedo uno lo va aprendiendo en la sociedad. Uno realmente nace sin miedo. El miedo uno lo va aprendiendo porque en base a experiencias que va teniendo, uno va construyendo poco a poco el miedo. O la misma gente que te cría y las personas con las que tú te vas relacionando en la escuela y demás, van socializándote ese miedo. Y uno va creando el miedo como un proceso de aprendizaje, no como algo que uno hereda necesariamente. Ahora, sí, el miedo viene en nuestra biología, esa potencialidad de responder con miedo, que el miedo como tal no es malo desde el punto de vista biológico. El miedo lo que nos va a ayudar a nosotros es a estar alertas a los peligros y a poder salvarnos la vida en determinadas circunstancias. Pero cuando llegamos al pánico, ya es un miedo que pierde en cierta forma hasta su función biológica, y al contrario, lo que hace es que obstaculiza que nosotros podamos tener un buen desempeño en la vida, y a veces empezamos a tener un miedo irracional frente a una situación que no está amenazando mi vida, como tenerle miedo a una arañita cacata, o tenerle un terror a una cucaracha o a un ratón, o creer que hablar en público pone en peligro mi vida y hago una taquicardia y que me estoy ahogando y me estoy asfixiando y estoy teniendo las mismas reacciones como si un tigre me va a comer. Entonces ahí, cuando eso está pasando a todas luces, yo no estoy gestionando el miedo adecuadamente, sino que lo estoy gestionando de manera incorrecta. Y por esa razón, entonces, la terapia es la que va a ayudar a que la persona aprenda a enfrentar su miedo y que pueda permitir que tener una vida donde ya la fobia, el pánico, no sea el que le esté guiando, sino que pueda realizar su vida sin evitaciones. Y puedo tener una vida social adecuada, y puedo salir, y puedo estar en un lugar donde hay un animal al que yo le tenía fobia, pero ya no le tengo fobia, o ya puedo manejar, que antes no manejaba, o ya puedo ver sangre y no me desmayo, o puedo ver un accidentado y no me desmayo. O sea, la idea es superar la fobia para entonces poder tener una vida socialmente aceptable y una vida donde yo no tenga limitaciones. Porque una de las cosas que hace el miedo es que nos limita, no nos permite crecer. El miedo nos limita como personas y nos limita también ya cuando queremos crecer en la sociedad. Porque el miedo precisamente lo que hace es que nos limita mucho en ámbitos laborales, en el ámbito social, en compartir con los demás, en arriesgarnos a un proyecto nuevo, en participar en actividades sociales donde vamos a conocer nuevas personas que no viajan porque le temen a montarse en un avión, y esa persona va a buscar todas las excusas del mundo, pero casi nunca acepta que es que le tiene miedo a volar. Entonces las fobias y los ataques de pánico y todo este tipo de trastornos relacionados con lo fóbico tienen un gran potencial negativo de limitar la vida de las personas. De ahí que cuando solucionamos estos problemas es como que estamos redescubriendo de nuevo la vida y estamos volviendo a vivir una vida ya más productiva. Maestro, con las soluciones intentadas fallidas con relación a las fobias. Bueno, ahorita mencionábamos que los que tienen fobias evitan estar en contacto con ese elemento al que le temen, al que le temen. Si le temo a las alturas, evitan subir escaleras, evitan subir a edificios. Si le temo al avión, evito subirme al avión. Si le temo a un insecto,
trato de no estar en lugares donde hayan muchos de estos insectos y esas aves, etcétera. O sea, la persona va a tratar de evitar lugares, situaciones. Si le temo hablar en público, evito hacer exposiciones. Si me invitan a dar una conferencia, digo que no. Pongo siempre una excusa. A veces no siempre la persona va a decir, mira, es que yo tengo miedo escénico, no, sino que le ponen una excusa, mira que yo voy a salir, tengo un compromiso en la capital, voy a hacer tal o cual cosa. Si es una persona que le teme a manejar, va a evitar manejar. Está la evitación. También pedir ayuda, que es muy común. La gente pide ayuda, le pide ayuda a alguien. Pueden hablar del problema con frecuencia, con familiares y demás. Son soluciones, muchas soluciones típicas, ¿no?, que hay y que hay que evitar, porque cada evitación de esta, o cada hablar mucho del problema, o cada vez que pido ayuda, de alguna forma lo que estoy es reforzando en mí mismo mi incapacidad para funcionar bien. Con relación a las estratagemas o estrategias de soluciones para tratar las fobias. Bueno, todos los trastornos fóbicos, la estratagema general tiene que ver con ir de manera paulatina, ir enfrentando a la persona a su miedo, a enfrentar el miedo. Como dice la famosa tablilla sumérica, el miedo evitado se convierte en pánico, pero el miedo mirado a la cara se convierte en coraje. Entonces hay una serie de técnicas en donde vamos poquito a poquito colocando a la gente con ese objeto o situación que teme, pero de manera progresiva. Primero hay una técnica interesantísima, se llama conocer el enemigo, que primero vamos haciendo que la persona vaya entrando en contacto con ese objeto o situación que es fóbica para él. Luego vamos trabajando los mapas de límites, haciendo que la persona progresivamente se vaya enfrentando más y más al elemento fóbico. O también hay una técnica muy interesante que se llama la peor fantasía, que se puede usar, y también se utiliza el diario de a bordo. En términos generales, cada caso es diferente y por lo tanto vamos a modificar las técnicas, modificamos también la comunicación y la relación que utilizamos para resolver el problema. Sí, también hay muchas personas que le tienen mucha fobia también a los animales. Y es muy común. A diferentes animales. Sí. Exacto. Al único animal que yo le tengo miedo es el hombre. Y es un animal. El hombre capaz de cualquier cosa. Yo pensé que tú le tienes fobia a la política. Menos mal que a la mujer no, ¿verdad? Los malos son los hombres. No, cierto miedo también. Cierto miedo, ¿verdad? Porque son miedos que van de la mano. Okay. Este espacio llegó a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada en toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Voy a felicitar a Natanael Gutiérrez, el doctor Natanael Gutiérrez. No, por su aporte que está dando con la población barahonera. Tiene ahí en su clínica dental un espacio que lo está prestando gratuitamente al desarrollo y a los avances de la región sur. Veo que los cronistas deportivos ahí tienen una actividad de cómo redactar, y eso vi que también prestó su local para el Instituto Duartiano, que lleva una graduación ahí de nuevos miembros, y otras pero instituciones eso en la misma más, sede de NACLIN, en la misma sede, sí, en el tercer nivel. Ok. Sí. Tiene un salón de evento ahí. Ajá. Bien, se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.